ser ángel para poder cantar los himnos de gloria a mi Rey celestial. Y es un método que se usa basado en el ejemplo de un profeta, llamado el profeta del fuego. Ponga Santiago capítulo 5. Hoy voy a enseñar principios de la oración. No falla. No es manipular a Dios. No es torcer el brazo. ¿Sabe lo que es torcer el brazo? Cuando una persona se le tuerce el brazo, le hacen una llave y usted le dice lo que tiene que hacer, lo hace. En unas artes marciales se llama Aikido, otra también judo. Artes marciales se usan ciertos mecanismos para obstaculizar a una persona hasta quebrar un hueso. ¿Qué usa el micrófono? Ok. Quiero ver. Aquí estamos. Y en esta llave le decía que la persona tuerce el brazo o la persona la domina. Pero en este caso la oración no funciona así con Dios. No es obligar a Dios a hacer algo. ¿Entiende? En el principio de la oración, Dios está comprometido con nosotros. Y todo lo que Él hace, lo hace por amor. Amén. Por eso tenemos que pedir siempre en el nombre de Jesús. Amén. El que no está relacionado con Jesús, que es espiritista, que cree en Dios a su manera, dice en el nombre de Dios, pero Dios tiene un nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Y ese, si uno quita, yo estoy poniendo unos estudios en el Facebook, ya que algunos hablan, y yo voy a empezar a poner los estudios. No son míos, son investigaciones que se han hecho. Y si uno quita a Jesús y lo pone como creado, como un ser creado, que no es Dios, entonces, ¿por qué pedir en su nombre? Y si puedo pedir en el nombre de Él, puedo pedir en el nombre de Moisés, o en el de Elías. ¿Y qué les pasó a aquellos que seguían eran unos hijos de tal Seba, eran exorcistas? Son las personas que ayudan psicológicamente a sacar los demonios de las personas. Y le decía, te reprendemos, me conjuro en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. Y bueno, a Pablo conocemos, a Jesús, ¿ustedes quiénes son? De manera que hay que tener una relación con Dios. Jesucristo, el Dios encarnado. Muchas personas lo tratan de tirar a un lado como un profeta más. Eso los musulmanes lo hacen. Otros lo tratan de ver como un hombre más. Eso lo dicen los humanistas. Pero una de las cosas que dice la Biblia es que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y ahí yo empiezo a entender por qué hay principios que pueden funcionar. No es torcer el brazo de Dios, porque hay muchas personas que Dios no les contesta la oración o sus oraciones no son contestadas porque violan las primeras reglas fundamentales de la oración. Todo lo que pidamos al Padre debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Recuerden que quien rompió la regla fue un fariseo. Dice, te doy gracias a Dios porque te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí. Diezmo de todo, cumplo con mis deberes y aquí estoy. Y el otro no podía ni levantar los ojos al cielo ni su mirada de lo avergonzado que estaba delante de Dios. Y fue justificado aquel y no el fariseo. Entonces son principios de la oración. Ahora les digo, temor tengo por Dios, porque Dios sí contesta la oración. Y la fidelidad vale mucho, pero aún siendo infieles, todavía peor, Él permanece fiel. Y no es una cosa que somos los niños lindos de Dios, es que su Hijo, llamado Cristo, que Hijo de Dios es ser igual a Dios. Por eso los fariseos lo querían matar, los judíos no lo soportaban, y ellos lo esperan. Mesías, Dios encarnado, lo esperan, pero a dicen, a este no sabemos nada de él. Es un impostor. Pero resulta ser que cuando yo lo recibo como mi Salvador y oro al Padre en el nombre de Jesús, Dios me responde.
Imagínense ustedes que estamos en un apuro. Dios me responde, ¿sí o no? Salgo en victoria. Y ahora me dicen, ese no es. Ahora tengo que volver para atrás, caer en la desgracia, para entonces empezar por donde ellos dicen. No le voy a buscar pasaje ahora aquí, pero donde quiera hay chismoso. Y cuando Jesús empezó a ministrar, vinieron uno de sus discípulos y dice, Señor, había uno echando fuera demonios. Y los reprendimos y dijo que no lo hagan más. En tu nombre. Y ellos están con nosotros contra nosotros. Dice, no, están con nosotros. Dice, pues déjenlo. Siempre hay alguien que trae un reporte. Si alguien ora al Padre en el nombre de Jesús, llámese como se llame. Venga de donde venga. Y está obrando con Jesucristo. Está con Jesús. Déjenlo. Vamos a buscar Santiago capítulo 5. El ejemplo de Elías, llamado como el profeta de fuego. ¿Saben por qué? Porque pidió un rayo. Por eso hay personas que maldicen y dicen, hace falta que caiga un rayo y me parta en dos, así me abra en dos pedazos. Y hay gente que la quiere el rayo, pero sí. No en dos pedazos, en varios pedazos. El profeta de fuego, porque pidió, desafiando a aquel Dios que ellos adoraban en la idolatría, a Baal, el Dios del trueno, y él por eso dijo, el Dios que responda por el trueno, es decir, por fuego, por rayo, ese va a ser el Dios. Porque esto era fantástico. Nadie había respondido por fuego, nada más Dios. Sin embargo, la idolatría era el principal pecado en el Antiguo Testamento. Dice, la idolatría era el desafío directo a Dios. ¿Se acuerdan cuando le hablé del pecado? Que hay pecado que uno peca contra uno mismo. Uno se daña a uno. Y hay pecado que uno daña a otros. Y uno es dañado. Pero hay pecado que uno desafía a Dios. Y la idolatría era un desafío directo a Dios. Porque al aceptar a Baal, diciendo, tú no tienes fuego. El que tiene fuego es Baal. Aunque no haya respondido. Había que tener más fe para creer en Baal que creer en Dios. Y por eso era un desafío a Dios. Porque, es decir, Dios está ahí, existe, pero no queremos creer en Él. Eso es apostasía. La apostasía no es ignorancia. La apostasía es, sé lo que estoy haciendo. Dios existe y estoy peleado contra Él. Es como el diablo. El diablo no hay que evangelizarlo. El diablo sabe que Dios existe. Los demonios creen y tiemblan. El diablo no, ni porque usted le evangelice, se va a convertir. Yo no sé esa gente que dice que tiene todos los dones del Espíritu Santo. Imagínese usted, le puede predicar al diablo y el diablo convertido. Qué tremendo. Ni tienen todos los dones, ni la otra situación se va a convencer así de esa manera. Pero hay algo en Elías. Vamos a leer versículo 17. Amén. Hay algo que nos hace parecido a él y no era el fuego. Dice, Elías era hombre sujeto ¿a qué? A pasiones que semejantes, iguales, parecidas, las mismas a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué bueno. Vamos a orar, a pedir a Dios que nos dé su bendición. Padre, gracias te damos en esta hora. Ayúdanos a expresarnos lo mejor posible para salir de aquí con la convicción de que podemos orar y tú puedes responder. Gracias te damos por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Seguro me preguntarán, bueno, y Pablo también oró y no le fue quitado un aguijón que tenía. Tremendo, ¿eh? Dios tiene sus propósitos. Cuando Pablo se convierte, no es igual que Elías. Pablo se convierte como persiguiendo a la iglesia. Amén.
Y cuando Dios trata con Pablo, le dijo, le voy a demostrar a este cuán necesario es padecer por mi nombre. Ese aguijón lo tenía que tener ahí. Y puede uno orar. Son cosas, son parámetros de la oración. Es decir, había diferentes propósitos, pero hay un propósito general en todos que nos conecta con Elías. Y es que todos somos igual a Elías, como humanos. Era un hombre lleno del poder de Dios, pero era humano. Lo que le estaba explicando el domingo era que la capacitación del poder del Espíritu Santo no es un escudo de decir, nadie me puede tocar, ni el diablo me puede tocar. Yo creo que a ustedes no les va a traer confusión. He visto cristianos, es decir, con la promesa del Espíritu Santo y después apartados, hablando de disparate, hasta endemoniados. Digo, ¿cómo va a vivir dos cosas ahí? Pero es que vacían la casa, contrictan al Espíritu Santo y el otro viene no con uno, viene con 7 más. Jesús no, cuando dijo la casa está vacía, no está hablando de que este sí, este no. Está hablando de todo tipo de personas. Creyente que vuelve hacia atrás, dice que los que salieron de él, ¿cómo la encuentran? Desordenada y vacía. Y hay personas que dicen, vienen a Cristo y dicen, yo nunca he tenido demonio. No, nunca ha dejado de tenerlo. Cuando viene uno a Cristo, uno es libre de influencia, de opresión, hasta de posesión. Y es molesto, es muy malo. Inclusive hasta verlos a ellos cómo son atormentados, las personas, pues es triste la situación. Pero cuando uno viene a Cristo, uno es libre. Pero estando dentro de la libertad, somos seres humanos. Dios nos puede llenar de su Espíritu Santo, pero somos seres humanos. Semejante a las mismas cuestiones de Elías. Les voy a mostrar la historia. ¿Por qué menciona a Elías? Cuando uno menciona a Elías, el autor lo trata de llevar a la antigua historia de Elías. Es decir, no Elías multiplicando el aceite. No es el Elías aquel que estaba abriendo el río. Es el momento, dice que cuando oró y no llovió, y el tiempo termina cuando oró y llovió. Es decir, en ese periodo vamos a encontrar la caracterización de un personaje que ora y Dios responde. Pero era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Un ser humano. Mire, ora y no llueve. Y está hecho un titán. Y después ora y pide a Dios que caiga fuego del cielo y que llueva. Cae fuego del cielo y llueve. Aunque algunos están entretenidos en eso, dicen, ¿dónde sacaron tanta agua? Había agua. Lo que no había era lluvia. Se estaban secando las fuentes, pero había agua. Además, la gente cree que era una sequía total, donde la gente hablaba y echaba polvo, se rascaba los ojos y echaban rocas. No, había una sequía, como ha habido sequía, y hay escasez de agua. Hay poca agua, pero se podía usar el agua, pero no era el agua abundante. Entonces la gente dice, bueno, ¿y de dónde sacó Elías tanto agua si había sequía? Porque la gente dice, sequía, cero agua, cero lluvia. Él dice, oró para que no lloviese y no llovió. Y oró para que lloviese y llovió. En ese periodo estamos viendo un tipo de Elías lleno del Espíritu Santo que ora a Dios y Dios responde. Pero cuando una persona, la mujer de Acab, reclamó y dijo, mañana estará así tal hombre de esta manera, lo amenazó nada más, él huye, no enfrenta, después de más de 400 profetas de Baal y todo un pueblo desafiando a toda la nación, diciendo que Dios es el rey. Entonces una mujer o una persona, para que no denigrar a nadie, porque hay personas que cuando predican de las mujeres critican demasiado, puede ser un hombre, pero una persona apartada de Dios. Esta mujer tenía problemas con su personalidad
tenía pasión por la idolatría y le habían atacado su principal séquito de profetas que ella tenía. Es decir, lo que hoy sucede hoy en día, que la gente cree que entre más bulto es mejor. Y tenían, era más que la valía, un profeta, había más, como 50 más, pero había 400 de Baal, más de 400, enfrentando la situación. Y a todos estos los elimina. Y se enfrentó a todos ellos, a todo el pueblo y al mismo rey. Y esta reina, la esposa del rey, solamente amenazó y Elías huyó de delante de ellos. Y muchos dicen que fue un cobarde. Otros dicen que parece mentira. Nada, que es un ser humano y a veces la persona no solamente es atacada en lo fuerte, también es atacada en lo débil. Pero aún así, siendo humano, Elías oraba y Dios respondía. Amén. Como dijo un guajiro, es decir, una persona del rancho. Como le dijeron, no tengo miedo, pero estoy temblando. Es decir, estaba temblando, pero no tengo miedo, pero estoy temblando. Es decir, soy humano. No ten cuidado, se pone la piel de gallina, ¿no? De gallina, no, de lo que sea, pero ahí se mantenía él. Dice, no tengo miedo, pero estoy temblando. Nosotros somos seres humanos y hay personas que tú los ves orando y dicen, demonio, cochino, demonio, le dicen 4 cosas y ofenden a Satanás y enseñan a la gente a ofender al diablo. Mucho cuidado con esto. No es que tengamos miedo, sino que tenemos que tener ética espiritual. Ni siquiera el ángel que lo reprendió le dijo que el Señor te reprenda. No profiera palabras de maldición. Conocí un joven que está, no sé si está vivo todavía, pero estuvo en el psiquiátrico. Cristiano en el psiquiátrico. Es decir, cristiano y se volvió loco. Usted va a escuchar en los caminos del Señor cada testimonio que da dolor. Son seres humanos. Nosotros tenemos que usar la ética para poder enfrentarnos al enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y usted me dirá, pero Elías luchó contra la carne, es decir, contra aquellos. Eran otros tiempos. Era el tiempo en que un profeta, un rey o un sacerdote se convertía en un juez. ¿Me hago entender? Por ejemplo, hay un señor que cometió un crimen hace poco, ¿no se recuerdan? Secuestró a una niña por 10 años, eran 3 hermanos puertorriqueños. ¿Es así? Hay uno que fue condenado a muerte, ¿no? ¿Fue condenado a muerte? Pero ¿cómo es posible condenarlo si es un país tan bueno, un país de la libertad y pobrecito, todo así? Pero ¿cuántos crímenes cometió? Hay leyes, nadie va sobre la ley. Así dice la Constitución. Y algunos quieren ser ciudadanos americanos, no saben la Constitución. Entonces se quejan de la antigüedad, pero la antigüedad era más grande, las situaciones. Y las personas eran jueces y tomaban la sentencia. Bueno, un poquito nada más de historia. ¿Saben lo que hacían los profetas de Baal? Dedicaban a un niño, así que jugaba con esa niña, y el día que le tocaba. Le abrían la barriguita, le sacaban el corazón, le empezaban a arrancar la cabeza, y algunos lo tiraban vivo también a las manos de Baal, que tenían candela abajo, era fierro y candela, y ahí se cocía, se asaba, y todo ese humo maloliente subía para levantar incienso y humo al Dios para que mandaba la lluvia. Practicaban canibalismo, pero eso no lo dice la Biblia. Dice, que no hagas pasar por fuego a tu hijo, hablando de los idólatras. No lo hagan, no se vuelvan a ellos porque te van a hacer pasar a tu hijo por fuego. Es decir, tenían prácticas que eran criminales, y como criminales como tal, las leyes, la gente no estaba suelta así solamente. Habían leyes que regían dentro de las distintas etnias y sociedades. Y Elías estaba actuando en medio de ellos. Pero era un ser humano. Lleno de Dios, pero era un ser humano. Hablaba con Dios, pero era un ser humano. Recuerde, cada vez que usted ora a Dios, recuerde que usted es un ser humano. Amén. Que somos polvo. Usted que tiene que recordar. La gente que dice, tengo que recordarle a Dios que Señor, tú sabes que somos polvo, tú sabes que somos humanos. Eso lo sabe Dios.
El que tiene que estar persuadido es uno. Amén. Amén. Y todo lo que vamos a pedir, Dios lo va a responder. Pero somos seres humanos. Seres humanos que hasta yo les he conocido personas de oración, se han quedado dormidas orando. ¿Cuántos se han quedado dormidos alguna vez orando? Amén. Leyendo la Biblia. Amén. Todos. Qué bien duermen ustedes. ¿Eh? Y algunos dicen, no te puedes dormir, quieres dormirte, ponte a leer la Biblia. Eso no es un consejo, hermano, no me disculpa. Al contrario, ponte a leer la Biblia y aguanta todo lo que puedes, pero no la uses como un sedativo tranquilizante. Es la palabra de Dios. Amén. Cualquier cosa puede hacernos dormir, pero hay algo que debemos entender. Somos seres humanos. Pero aún siendo seres humanos, que nos dormimos en la oración, que nos cansamos de leer y que a veces no leemos ni la Biblia, ni nos acordamos que había que leer el Salmo 23, que estamos en la psiquiatría de Dios, ¿verdad? Y que vamos por los 10 mandamientos, nos vamos olvidando de algo, que somos seres humanos. Amén. Que no se nos olvide eso. Pero a pesar de ser seres humanos, impotentes, cansados, que a veces decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Y nos cansamos de la prueba y del dolor, Dios responde la oración. Allá se fue Elías, hasta lo último, después de comerse una torta, después de caminar todo y esconderse en una cueva. Ahí terminó su vida. No, ahí no terminó, pero él creía que iba a terminar en una cueva. Y muchos de nosotros creemos que nuestras peticiones se quedan en una cueva, escondido ahí. Hasta el pirata que lo encuentre. El tesoro, el pirata. Ahí están nuestras oraciones. Y él creyó que ahí no estaba Dios. Y cuando creyó que donde estaba, no estaba. En el estruendo no estaba. Y estaba Dios en el silbo apacible. ¿Saben por qué? Porque Elías, somos personas nerviosas. Hay personas que se ofenden porque les está nervioso. Yo no estoy loco. La gente nerviosa es loco, psiquiátrico. Todos tenemos nervios. Todos tenemos nervios y los nervios funcionan como sensores que nos dan aviso a nosotros. Y Elías estaba nervioso, temeroso, huyendo, esperando el estruendo de los caballos, esperando las luces de fuego que lo venían a quemar a él, que lo iban a decapitar. Y cuando vino el silbo apacible, allí estaba Dios. Necesitaba un sedativo, un tranquilizante de Dios. Como este mandamiento que dice, no matarás. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que en el Antiguo Testamento diga el mandamiento, no matarás? Y sucedían estas cosas. Lo que le había explicado antes. Las personas se convertían en jueces de la nación. Y la nación lo aprobaba. ¿Para qué? Para mantener la paz y el orden. Lo mismo en pleno siglo XXI, ya se están formando nuevas guerras. Cuando no debe existir las guerras, la gente lucha contra la guerra, pero los gobiernos dictan leyes, tienen regulaciones, que si una nación se pasa más de lo que está establecido, ha declarado, la Comisión Internacional decreta la guerra. ¿Por qué? Porque se puede convertir en un peligro para la humanidad. Pero en esa situación mueren hasta inocentes. Dios no quiere la guerra. Dios quiere que oremos a Dios, que oremos a Él. Pero, ¿por qué no matarás? Ahora. Bueno, Jesús dijo que si alguno le dice necio a su hermano, fatuo a su hermano, pues es cómplice de homicidio. Si alguno odia a su hermano o a su prójimo, es como un asesino, porque odia. No solamente físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuánto quieren que Dios le escuche? Y voy a enseñar una forma de matar a una persona. ¿Quieren que se la enseñe? Ignórela. Ignórela. Y la va matando.
Pero Dios no quiere que vivamos ignorando a los demás. Si no quiere que Dios te ignore, no ignores a quien tú ves. Cuando usted oiga a alguien, yo creo que Dios me olvidó, esa es la señal de que esa persona ha olvidado a otros seres queridos. Yo creo que Dios no me escucha, porque Él cree y lo que Él hace, Dios hace con Él. Yo creo que a Dios no me va a contestar mis peticiones, porque Él no ha contestado algunas preguntas que se le han hecho. ¿Por qué está triste, hermano? ¿El clima? Sí, hace un poquito de calor. Haciendo otra respuesta. ¿Por fin te arreglaste con tu familia? ¿Qué hora es? Oh, ya pasan 5 minutos. Respondiendo otra cosa que no tiene nada que ver con la pregunta que se le están haciendo. Entonces, cuando tiene el problema, quiere que Dios le conteste exactamente lo que le está pidiendo. Pero somos seres humanos, ¿amén? Que Dios nos ayude. No matarás. Gloria a Dios. ¿Se atreve a orar conmigo para que Dios conteste todas sus peticiones? Había un hombre que oraron por él así. Antes de orar quiero asegurarme de algo. Y él le dijo al Señor: Señor, llévate a fulano de tal. Llévatelo. Ya saben lo que sí, llévatelo. No es llévatelo para Nueva York ni llévatelo para Miami. No, llévatelo de la tía que arranca, Señor. Es decir, que tiene que morir para irse a la presencia de Dios. Bueno, que se sabe, pero llévatelo porque no me cae bien. Y él sintió, dice, que Dios le iba a responder la petición. Ese hermano iba alegre, contento. Pero bueno, ya en la mañana se levanta porque tenía un vuelo directo a Florida. Y cuando se monta en Nueva York, ahí estaba el hermano en el avión. Contento, alegre. Y cuando monta allá, que se sienta, a 2 sillas de él estaba la otra persona que él le dijo al Señor que se lo acabara de llevar. Mire, el avión no había despegado, el hombre estaba nervioso. Señor, no te lo lleves ya. No te lo lleves, déjalo vivir, dale vida, dale bendición. Porque él sabía que si ese era el día, los dos se iban a ir del aire. Montando en el mismo avión. Gloria a Dios. Diciendo, oye, los aviones se caen. Y Dios me responde a la petición. Señor, no te lo lleves. Bendícelo, guárdalo, Señor. ¿Por qué no bendecir a otros? ¿Por qué? Hoy podemos hacerlo. Vamos a ponernos de pie todos. ¿De verdad que quiere que todas sus peticiones sean contestadas? ¿Verdad? Pero tenemos que pedir con sabiduría y que se haga la voluntad de Dios. Amén. Que Dios, la forma no sabemos, pero de que va a responder, de eso estamos seguros. La forma no, porque Dios no es un Dios de molde, pero de que va a responder, debemos estar seguros. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a encontrarnos con tu palabra, de que somos seres humanos semejantes al profeta Elías, que podemos vivir en milagros y vivir también en las cuevas. Ayúdanos a expresar tu voluntad con nuestro corazón y labio delante de tu presencia, para que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad sea respondido. Una cosa mesurada, una cosa bien pensada, que tu voluntad se haga en cada oración, que cuando oremos otra vez sea una oración inteligente, una oración provechosa, una oración que glorifique tu nombre, que salve al enfermo, que sane al caído, que levante aún aquel que se esté muriendo, Señor, que los pecados sean perdonados y que tu luz brille sobre cada vida. En el nombre de Jesús, amén.
Pueden sentarse. Bueno, les voy a dar los próximos.